Buenas tardes, hoy quiero interpretar para ustedes una sonata de otro de los reyes del barroco, como fue Domenico Scarlatti. Se trata de la sonata en re menor K213. Ese es el número de catálogo que le dio el musicólogo Ralph Kirkpatrick, que aportó una visión nueva a la forma de componer de Scarlatti. Estas podrían agruparse por matrimonios, es decir, en parejas. Normalmente hacía contrat. ¡Uy! ¡Uy! ¡Una mariposa! Que se me ha posado en el cristal. Mientras que una era lenta, la otra era rápida. Una llevaba modo menor, más triste, melancólica. Y la otra solía ir en modo mayor, enérgica, brillante. Probablemente pensadas para interpretarse juntas en un concierto. Scarlatti no solamente estaba haciendo un contraste estético, sino presentando su propia filosofía musical. Y es que sin lamento no hay euforia, sin tragedia no hay alegría, sin el mal no podría existir el bien. Esa mezcla de energías opuestas que a la vez encajan, se necesitan mutuamente para crear el mundo en el que vivimos. Pensamiento que se desarrolla desde Heráclito en la Grecia antigua, e incluso en el taoísmo a través del yin y el yang. No creo que solamente responda a una época y a un movimiento filosófico concreto, sino que este pensamiento ha surgido de forma espontánea en diferentes partes del mundo, en diferentes épocas, y creo que en definitiva es un pensamiento que podría definir la humanidad y la existencia. Como su nombre nos indica, Domenico Scarlatti nació en Nápoles, pero vivió durante mucho tiempo en España. Trabajaba como músico de la corte española, por eso a través de su música para el clave evocaba paisajes sonoros de la guitarra, que era el instrumento de moda español. La guitarra inspiró muchas de estas músicas y a su vez muchos guitarristas la tomamos de nuevo como propia en nuestros repertorios clásicos, adaptándola desde el clave a la guitarra. En muchos catálogos y ediciones se le puso de nombre, de forma popular, The Lover, es decir, el amante, porque con sus melodías tiene gestos como de ruego, de lamento, de ansiar la atención de la otra persona. Pero Scarlatti nunca le puso este nombre. Es un dolor que se te clava y a la vez es exquisita por detalles muy pequeños y muy complejos de conseguir. Un caramelo para los amantes de la música. Espero que os guste mucho mi interpretación. Podéis aprender a tocar mis arreglos y composiciones en paolahermosin.com con partituras y tablaturas. Y espero que os guste este vídeo. Coméntame qué te ha parecido y comparte el link de YouTube con tus amigos. Muchísimas gracias por verlo.